Asesinos en serie. La historia está lleno de ellos, y en este top 10 os voy a mostrar algunos de los peores que hay. Número 10. El payaso asesino. John Wayne Gacy era un marido devoto y un padre cariñoso, pero en la intimidad era un depredador sexual con tendencias a violar a sus víctimas. En 1968 fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a dos jóvenes, pero su buena conducta produjo que la sentencia bajase a 18 meses. Tras salir de la cárcel se divorció, pues se descubrió que era homosexual, pero se volvió a casar y creó una figura idealizada sobre él mismo que mostró en público. En las fiestas vecinales se disfrazaba y se hacía llamar Pogo el payaso, pero 6 años después de su salida de prisión fue arrestado por un supuesto secuestro, que desembocó en una investigación que mostró cómo John había asesinado a 33 personas que había enterrado en las proximidades de su casa, así como en un río anexo, pues se quedó sin espacio. Torturó y violó a autostopistas, mendigos, gigolos y jóvenes del lugar. Fue ejecutado tras confesar todos los crímenes en 1994. Número 9. Ted Bundy. Ted Bundy era un tipo bien parecido y muy carismático, pero bajo esa fachada de buenos modales se escondía una perversa mente asesina. Durante 1974 y 1978 secuestró y asesinó brutalmente a 30 mujeres en territorio americano. La investigación posterior añadiría la posibilidad de que hubiera sido el causante de otras 40 desapariciones sin resolver. Su modus operandi se basaba en hacerse pasar por discapacitado o por una persona con algún tipo de superioridad social, como un político. En otras ocasiones directamente atacaba a sus víctimas sin avisar. Una vez las asesinaba, las violaba, torturaba y desmembraba, llegando a guardar recuerdos de sus víctimas como las cabezas. Tras varios años de persecución policial, fue arrestado en 1979 y condenado a la silla eléctrica en 1989. Número 8. El carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer fue uno de los más terribles asesinos de los Estados Unidos. Durante 13 años asesinó a 17 hombres y jóvenes, englobando en sus actos necrofilia y desmembramiento, además de canibalismo. Aunque algunas de sus víctimas escaparon, solo una consiguió llegar a la policía, la cual descubrió en el hogar de Dahmer una aterradora creación basada en restos de sus víctimas unidas entre sí. Fue llevado ante la justicia en 1994, pero fue asesinado más tarde en el correccional de Columbia, donde fue trasladado. Número 7. Andrei Chikatilo. Las tierras soviéticas contienen también a un sanguinario asesino, apodado el carnicero de Rostov, el violador rojo o el violador de Rostov fueron algunos de sus apodos recibidos por la prensa. Asesinó a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Su primer crimen fue una niña de 9 años, con la cual Chikatilo descubrió que su placer sexual solo se activaba cuando apuñalaba y descuartizaba cuerpos de mujeres y niños. Chikatilo siempre consiguió salir de la cárcel por falta de pruebas, hasta que en 1990, tras una bien orquestada operación policial, Chikatilo fue capturado y confesó 36 crímenes, aunque se le imputaron 53. Murió ejecutado de un disparo en la sien derecha. Número 6. Roma Santa. El caso de Manuel Blanco Roma Santa es uno de los más interesantes y estudiados de la criminología española, pues se decía que el propio Roma Santa era un licántropo. En los propios documentos oficiales se apuntó como enfermedad clínica, se llamaba licantropía clínica. Durante años asesinó aproximadamente 9 personas, entre mujeres y niños. Cuando fue arrestado, alegó que una maldición le poseía y se transformaba en un lobo que atacaba a sus víctimas. En 2004 se recreó su vida en el film Roma Santa, la caza de la bestia, de Paco Plaza. Se dice que de este hombre nace la leyenda del sacamantecas o el hombre del saco. Número 5. Charles Manson. La historia de la familia Manson forma parte de la cultura popular desde el mismo momento en que entró en casa de Polanski en 1969. Tras varios robos y actos violentos que acabaron con Manson en prisión, el culmen de su locura llega en 1969 cuando irrumpe en el hogar de Roman Polanski, en el que se encontraban amigos del director y su mujer, Sharon Tate, embarazada de 8 meses. El motivo, la última película de Polanski, en aquella época que se llamaba La semilla del diablo. Fue arrestado en el 71 y continuó en prisión desde entonces, siendo denegada la libertad provisional y sin ser ejecutado, pues las leyes de California no permiten la pena de muerte. En la actualidad sigue recibiendo cartas de sus acólitos. Número 4. Aileen Wuornos. Las mujeres también tienen su hueco en las filas de asesinos sanguinarios. Aileen Wuornos era una prostituta que asesinó al menos a 7 hombres entre 1989 y 1990. Es conocida por la película basada en su vida, protagonizada por Charlize Theron, que le valió un Oscar a la mejor actriz en la película Monster.
Burnos tuvo una infancia llena de abusos, con un bebé en edad adolescente que dio en adopción, y a esto le sumamos una relación con su hermano. Todo este cóctel produjo que fuera arrestada en 1991 y confesara los asesinatos. Fue condenada a morir por inyección letal en 2002. Número 3. La Condesa Sangrienta. Isabel Báthory fue una de las aristócratas húngaras más importantes de su época, pero no se la recordará por ello. Se la apodaba la Condesa Sangrienta, y tiene el récord Guinness a la mujer que más asesinatos en la historia de la humanidad ha cometido, 630 muertes. La condesa pensaba que para evitar envejecer debía bañarse y beber la sangre de sus doncellas vírgenes. Murió en 1614 cuando fue condenada a vivir emparedada en su castillo de Hungría. Sus diarios personales, en los que podríamos descubrir el porqué de su obsesión por la juventud y la sangre, están desaparecidos desde hace centurias. Número 2. El vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten es el nombre detrás del vampiro de Düsseldorf. En Alemania asesinó a 9 personas e intentó de forma frustrada matar a otras 7. Además agredió sexualmente a casi 80 personas, violaba, apuñalaba y degollaba a sus víctimas, tanto mujeres como niños, no importaba la edad o el sexo, ya que después de robarle la vida se bebía su sangre. En una ocasión llegó a asesinar a una niña y minutos después envió una carta a las autoridades con un mapa con la localización exacta de los cadáveres. Fue apresado y condenado a la guillotina en 1931. Su última voluntad fue que tras su decapitación, el verdugo estuviera en silencio durante unos segundos para que pudiera escuchar su propia sangre gotear en el suelo. Número 1. Zodiac. El asesino del Zodíaco es uno de los misterios criminales más importantes de las últimas décadas. Actuó entre 1968 y 1969. Primero parecían crímenes sin conexión, pero tras una carta enviada por el asesino a la policía se atribuía una cantidad de asesinatos que ascendió a 37 víctimas, aunque oficiales solo se constataron 7. La investigación fue representada en el film de 2007 dirigida por David Fincher, Zodiac. El mayor sospechoso fue Arthur Leigh Allen, quien por falta de pruebas nunca llegó a ser condenado. Falleció en los 90, por lo que el caso quedó cerrado, aunque se reabrió en 2007. Pues esto es todo. Bueno, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, suscribiros y darle a like, y no olvidéis dejar un comentario. ¡Hasta pronto!